datos históricos, geográficos, ¿verdad? Muy bien, vamos a regresar a Marcos. Estamos en el capítulo 8. Viene ahora aquí otro tema muy interesantísimo, porque es la relación con la profecía de Jonás, pero llama la atención que aquí no lo menciona. Esto confirma otra tesis, otro postulado, que dice que el texto más corto por lo general es el más antiguo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira lo que dice a continuación, el 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, o sea, para provocarle. Y otra vez utiliza la palabra gimiendo. Me imagino que no es gemir, sino como de pronto alzar la voz. Porque ahí dice ¿qué? Exhalando. No. La palabra, cuando aquí se traduce gemir, normalmente en hebreo significa es alzar la voz. ¿Ya? Y alzó la voz en su espíritu y dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Punto. ¿Ya? Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, o sea, se devolvió a donde había hecho los milagros. Pero entonces, comparando con Mateo 16, vamos a buscarlo, allá vemos una ampliación de esta versión. Así que no es contradicción como cualquiera a veces ocurrente viene y lo dice, sino que es una ampliación. Mateo 16:1. Es una ampliación, versión ampliada de lo que dice Marcos. Dice: vinieron los fariseos, y aquí mete a los saduceos, ¿te das cuenta? Para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, le agrega. ¿Ya? Allá nada más dice señal. Allá. Bueno, entonces dice: mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís. Eso no lo dice allá Marcos. No, Marcos dice señal. No, pero abajo dice: mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Hasta ahí llega Marcos. ¿Ya? Hasta ahí llega Marcos. Entonces Mateo amplía la versión y les dice: sino la señal del profeta Jonás, y corta. No, Marcos es la última que te está leyendo. No, estoy leyendo Mateo 16:4. Ya. Sí, porque no tiene Marcos solamente ese pedacito. Nada más dice señal, no le será dada señal, punto. Pues se fue y se fue. Lo dejó, ya. Entonces viene Mateo, amplía el diálogo y les dice: señal no le será dada sino la del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces, al comparar eso, hay otra ampliación todavía mayor cuando leemos en Lucas. Vamos a leer Lucas 12. Vamos a buscarlo en Lucas. Fíjense, por eso es importante ir de la versión corta a la versión larga. Lucas 12, Ya le digo. 12:54. No. 12:16. No. Lucas 11. 11:16. 11:16. No. 11:29. El 11:29, sí. Ese es. Aquí está, dice: y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Miren que hasta ahí llegó Mateo. Marcos nada más llegó hasta donde dice: señal no le será dada, punto. Mateo dice: sino la del profeta Jonás, punto. Lucas viene y agrega: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación.
Eso es una versión. Pero hay otra inclusive cuando viene y les dice, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, En Juan. eso es en Juan, ¿cierto? Vamos a leerlo en Juan. Entonces vemos que ahí hay dos versiones, dos ampliaciones de lo que él dijo realmente. Una, que él dijo que así como Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Cómo fue señal Jonás? ¿Ah? Fue, les profetizó y les dijo, arrepiéntanse, que va a venir juicio. Esa sería una. Pero resulta que al comparar, cuando él les está predicando a ellos, también les vuelve a decir, señal no les será dada sino la del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, en el 6 no es. Vamos a buscarlo. Si alguien lo encuentra. 12:40. ¿De qué? De Mateo. Mateo 12:40. Sí, esa es. Entonces miren lo que en el 39 dice. Vamos a leer el 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿cierto? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Ahora viene otra explicación. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense ustedes. Que vamos a llegar aquí a entender algo muy, pues puede ser complicado, puede que no lo sea, depende cómo lo vayan a asumir. Ya desde tiempos antiguos, en el Talmud de Babilonia, se había aceptado que Jonás nunca estuvo metido en un pez. Digo que eso ni ocurrió, ni fue creado, ni pasó, sino que todo fue una parábola. ¿Ya? Y la parábola completa está hablando acerca de la muerte del Mesías. Digo, y hay algo muy interesante, porque los rabinos se fijaron, vamos a leer Jonás, vamos a irnos a Jonás en el 2. Jonás nunca estuvo en el pez. Pero no es el Señor ahí. ¿Ya? Y sí, tiene mucho sentido cuando tú empiezas a leer el libro. Claro. Te encuentras que es como una parábola. Miren que él está diciendo, señal le será sino la, porque Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Ya? Jonás. Y después dice, aquí más que Jonás en este lugar. Así como estuvo Jonás, pues él está haciendo un énfasis en el nombre de Yoná, porque así se dice Yoná. Jonás se dice Yoná en hebreo. Jonás se dice Yoná. ¿Ya? La paloma. Ojo, la paloma. Yoná es paloma, ¿no? Sí, Yoná. ¿Qué tiene que ver la paloma en esto? ¿Ah? ¿Por qué hace énfasis la paloma? O sea, ya no estaríamos hablando del profeta, sino la paloma. ¿Me explico? Ahí vamos, no tanto a esa parte cuando descendió. Resulta, ténganse de Jonás ahí un momentico, pero es para una estancia antes de llegar a Jonás. Vamos a ir al Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, este texto es supremamente mesiánico, el capítulo 2, versículo 14.
En el Targum arameo de este pasaje, el Cantar de los Cantares, la paloma es nada más y nada menos Israel. ¿Ya? Vamos a leerlo. 2.14. Y que además, otro dato, paloma o Yoná es masculino en hebreo, no es femenino. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yoná es masculino. De partida es masculino. Entonces, ¿qué dice el 2.14? Sí. Cantar los cantares, ¿no lo tienen? Bueno, voy a leerlo. Paloma mía, Sí. estás en los agujeros de la peña, en el escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu Eso acento. es impresionante. Cuando usted se da cuenta que eso no es poesía, sino que está hablando de quién es Yoná. Yoná es la paloma, es Israel, es Mashiach. ¿Ya? Y está diciendo allí que la paloma está escondida entre los agujeros de la peña. ¿Ah? Está en lo profundo de la tierra. Y por eso hace el drash con Jonás. Dice, Yoná, la paloma, estuvo en el vientre de la Dagá. Y la Dagá, que aquí traduce un pez gigante, se entendía en Israel como toda la miriada de las naciones en contra de Israel. No toda que la La miriada de naciones ya. en contra de Israel. Quiere decir, en pocas palabras costeñas, se metió en la boca del lobo. ¿Ya? Entonces lo que está mostrando aquí no es que Yoná estuvo en el vientre de un pez, sino que la paloma. ¿Quién es la paloma? ¿Ya? Mashiach estuvo metido en medio, rodeado de la multitud de los príncipes de las tinieblas. ¿Ya? Piensen ustedes, interesantísimo eso. Porque resulta que vamos ahora sí a leer Jonás y vamos a ver los rasgos determinantes que hacen de que eso sea una profecía, parábola acerca del Mashiach y no un hecho histórico. Vamos a analizar rápidamente Jonás. Vamos a ver capítulo el 2. Entonces dice, entonces oró Yoná, deberíamos leer, entonces oró la paloma, ¿ya? A Adonai su Dios desde el vientre de la Dagá, y dijo, invoqué mi angustia a Adonai y él me oyó, desde el seno del Sheol clamé. ¿Por qué Sheol? Si se supone que es un pez. Sheol, como hemos visto aquí, es el sepulcro. ¿Ya? Entonces, por eso no estaba en un pescado. Estaba hablando del sepulcro. ¿Ya ven? La paloma fue al sepulcro. Y el pescado. Es que por eso estoy diciendo, pescado no es pescado literal. La palabra dagá, pues dag es pescado. Pero después ahí en la profecía en hebreo sale dagá. ¿Ya? Y la dagá ya deja de ser pescado. Ella. ¿Ya? Y se convierte en una palabra metafórica para referirse a todos las huestes espirituales malas que lo estaban rodeando. De hecho, cuando leemos el Salmo 22, que dice, me rodearon los toros salvajes de Bashán. Y después dice, me rodearon los perros. Y se está refiriendo a los soldados romanos. ¿Me explico? Pero más que los soldados romanos, a las potestades detrás de ellos. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, cuando aquí dice que él entró y estaba rodeado por la Dagá, dice el comentario rabínico que se le llamó Dagá porque dicen cifra inclusive, esos son más atrevidos, dice que eran 300 millones. ¿Ya? Ellos hacen su hermenéutica ahí un poco complicada, pero llegan a la conclusión de que eran 300 millones de entidades los que rodeaban a Yoná, a la paloma. O sea que el libro es de la paloma, no es de Jonás. Exactamente, o sea, por lo menos el capítulo 2 es un shift, hace un switch y lo conecta con una parábola profética.
¿Ya? Pero en sí el libro no debería llamarse Jonás entonces. O sea, sí, porque el profeta Ese es el existió, nombre propio. porque es un nombre propio, pero lo que hace aquí es lo que se llama el remes. Acuérdense un ejemplo, el profeta Oseas en su momento dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando usted lee el contexto, está hablando evidentemente de la nación de Israel, pero viene acá Mateo y lo cita literalmente y se lo aplica a Mashiach. Eso en la literatura judía se llama pesher. Pesher. Pesher significa que tiene un contenido histórico real, pero apunta a alguien más. Es aplicable a otro más, en particular. Que eso fue lo que le pasó al etíope cuando que se encontró con Felipe. Le dijo, bueno, pero el profeta habla de él mismo o de alguien más. Eso se llama pesher. Entonces, Jonás existió como profeta, pero lo que se escribió de él no se le aplica a él sino a otro. ¿Me explico? Entonces, es un típico pesher de lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir leyendo para que se den cuenta que las cosas que Jonás escribió, no las escribió sobre sí mismo, sino sobre otro, que es Mashiach. Ya la primera pista la tenemos, está mencionando el Sheol, que es el sepulcro. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Entonces el mar, como hemos visto, multitud de gente. ¿Ya? Dice, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso se refiere al sometimiento, a las pruebas, a los padecimientos. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hablando de la resurrección. ¿Ah? Veré tu santo templo. ¿Se dan cuenta? Dice, las aguas me rodearon hasta el nefesh, hasta la garganta. Rodeóme el abismo. Mira lo que dice aquí que es espectacular. Suf habush le roshi. Tengo, ahí traduce en alga, pero no en alga. Tengo el suf. Lo que pasa es que la palabra suf no se debe traducir. Es una planta que tiene dos tipos, una de río y otra de mar. En ambos casos tiene en su punta una pelucita. Yo no sé si ustedes la han visto en los libros de cuentos, que es una planta. Uno jugaba con ella y eso bota una espinita, pelusa. exacto, una pelusa. ¿Sí la han visto? Claro. Bueno, eso es lo que tenía enredado en su cabeza. ¿A qué se le asemeja? La corona de espinas. ¿Ya? Suf habush le roshi. Porque a ver, si Jonás está dentro del pez, ¿cómo se le va a enredar el alga adentro? ¿Me explico? ¿Ya? Esto es un pesher que se está refiriendo a cómo se le rodeó de espinas la cabeza del Mesías. ¿Se dan cuenta? Yendo en su descenso al sepulcro. ¿Ya? Descendí, mira lo que dice aquí, descendí a los cimientos de los montes. ¿Ya? Sí, hay una cantidad de palabras que no encajan con el mar. Con el mar ni con el pescado. Y mira lo que dice a continuación, que aquí viene algo interesante que suele citar hermano Cristian. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, leolam. No dice para siempre. Leolam. Por un tiempo que solo Dios tenía determinado. Tiempo escondido. Leolam. Leolam no es para siempre, necesariamente. Para que Leolam sea para siempre, tiene que estar acompañado Leolam Baed. ¿Ya? Si no dice Leolam, está sujeto a un tiempo limitado. Vamos a escribirlo acá. Ese que hermoso. Veamos todo el texto para verlo mejor. Leolam sería por tiempo escondido, como siempre lo he dicho, tiempo oculto. ¿Ya? La pronunciación, Leolam. Para que sea para la eternidad, entonces sería Leolam Baed. ¿Ya? Leolam Baed.
Entonces sería Leolam y aquí diría Bael. ¿Cierto? Muy bien. Mire lo que dice a continuación. Más específico no puede ser. ¿Qué dice? Lea Jonás, lo que sigue. 6. El 2.6, después de donde dice, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Encendí los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí Leolam, por un tiempo indefinido. ¿Qué dice ahora? Tú sacaste mi vida de la sepultura. Ah, Sacarse la cosa de la sepultura, del foso. Oh, ay, Dios mío. Está hablando del sepulcro, no está hablando del pez. Cuando mi garganta desfallecía en mí, me acordé de Hashem y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen, aquí ya viene ya la parte de la despedida. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Cuándo Jonás había prometido algo? ¿Ya? La salvación es de Adonai. Amén. Y mira, entonces termina el relato. Y mandó a Adonai al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Todo eso, hasta allí, es un gran pesher. ¿Ya? Impresionante. O sea que aquí el último versículo habla de la resurrección del Mesías. Porque dice, sacarte en mi vida del sepulcro, del foso. ¿Ya? Miren todo el lenguaje, entonces ya... No podemos decir que es un sentido figurado. No, ya es un pesher. ¿Me explico? Un ancla. Se escribió, pero es una profecía. ¿Ya? Porque literalmente sí se dio eso, pero en la época Mashiach, no en la época en la que se escribió. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces ahora sí sigue el capítulo 3 de Jonás normal. Vino palabra de Adonai por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. O sea, otra cosa totalmente diferente. Era como de pronto haya tenido una visión. Con una visión. La visión porque arranca, ¿qué Una visión. le incluye el redactor a poner que es desde un viento? Un pez. Por Esto eso- fue copiado por alguien. No. Él recibe una visión porque dice, pero Adonai Sí, tenía... ahora que dice Claro. visión, Claro. es importante porque él arranca a... Claro. Porque la palabra con la palabra que él dice. ¿Cómo se dice pez en hebreo? La daga. Ajá. Porque es que ahí dag, ¿Verdad? ¿de acuerdo? Ah, Pero, mira, acá. Lo importante es cómo arranca el libro diciendo: ajá. Claro. vino palabra de Hashem a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora la pregunta es cómo vino esa palabra. Claro, Si vino con revelación, vino con visión, exactamente. como vino a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Miren, que hay que leer el 1.17, ¿ya? El 1.17. 1:17. Pero Adonai, ya ahí, desde ahí arranca la profecía o el pesher. Pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Yoná. Y estuvo Yoná en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Ya? Pero ya aquí hemos hablado acerca de eso. ¿Cierto? El vientre de la tierra, obviamente inclusive se refiere al vientre materno, pero aquí está hablando específicamente de la sepultura. Y porque el mismo Mashiach nos lo enseñó, ¿verdad? Si no hubiera sido más difícil. Él mismo dijo, así como estuvo Yoná, la paloma, acuérdense, bueno, yo soy la paloma. Acuérdense el cantar de los cantares. ¿Quién es la paloma ya? Todos sabemos que se está refiriendo a Mashiach. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que se escribió allá, se escribió sobre mí. Y se van a acordar clarito de la historia de Yoná en el vientre de una dagá. Bueno, ya se van a Porque cuenta. la literatura lo pone como si eso. Por eso, porque todo el mundo lo entiende que pasó literalmente. Ya, No, hay quienes han escrito sobre eso. ya. ¿Y qué pasó? De que no pasó literalmente. Pasó literalmente ahora con Mashiach. Y no fue un pez. ¿Ya? Fue la miríada de lo que lo rodearon. El miembro de la tierra. La pregunta es, dice, pero en el 17, pero Hashem tenía preparado un gran pez, y ahí empieza la literatura. Ya ahí empieza. Porque Jonás es después del segundo templo. No. Jonás es antes.
Es antes, pero inclusive no se sabe de qué época, porque no ha sido posible fichar el tiempo de Jonás. ¿Ya? De hecho, hay quienes se atreven a decir que todo el libro nunca pasó. Sí, sí. ¿Ya? O sea que no existe. Que no existió. ¿Ya? Pero Nínive sí. Claro, Pero la era ciudad de porque Nínive. no lo conectaban con Mashiach. Exactamente. La pregunta es que en la redacción de esa literatura rabínica ahí, esa literatura hebrea, todo está excelente. De pronto dice, pero Adonai tenía preparado un gran pez que trae. Claro. Es que si Ya salta, como que salta la profecía, pero Claro. ¿cómo así que vienes hablando de que clamarán y te perdonarán, te robarán? Y de pronto, pero salta un pez, o sea, Claro. un pez. ¿Y por qué llegas ahí? ¿Cómo llegas? Por eso es que miren, vamos a buscar el texto hebreo, Es interesante ver los saltos, los huecos. los huecos, excelente el hueco. Y más adelante no se le da la señal, sino la señal de Jonás. Ah, claro, como estuvo tragado el pez, entonces también estuvo tragado la tierra. Claro, Pero nunca hubo tragamiento de pez. exactamente. Pero O ¿cómo sea, llegan a esa figura de pez y de toda esa ahí vamos, porque fábula miren, en su momento? ahora van a ver, vamos a buscar Jonás, que como hemos dicho, todo empieza entendiendo el nombre de Jonás, no como el profeta, sino como la paloma. ¿Ya? La paloma. Ahí es donde empieza el punto. No leas literalmente Jonás el profeta, sino lee Jonás la paloma. Entonces ya tú te vas a hacer una imagen de una paloma tragada por un dagá. ¿Qué es una dagá? Es la pregunta. Porque resulta que ahí es donde empieza el otro problema. Dice, en el 2.1 acá dice, y señaló y midió a Adonai un dag gadol para tragarse a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del dag 3 días y 3 noches. Pero después viene y dice, y oró a Jonás, a Hashem su Dios, desde las entrañas de la dagá. ¿De acuerdo? Entonces los rabinos explicaban que al principio dice dag y luego dice dagá, para enseñar de que apenas se introduciría la paloma aquí en medio de las naciones, iba a ser atacada en multitud. Porque el dagá, a diferencia del dag, implica miriadas, multitudes. ¿Ya? Oposición. Exacto, dime. ¿Qué significa? Dagá es lo que estoy diciendo, se compara como un, ¿cómo se dice? Un banco de peces. ¿Me explico? Son miles. Son miles. Entonces la dagá es el conjunto de miles de peces, mientras que el dag es uno solo. ¿Y cómo se va a tragar a la paloma? Por eso no es que se la vaya a tragar, la va a rodear. Porque es que ahí cuando empieza diciendo me rodearon los torrentes. ¿Ya? Entonces tragar no es que se lo coman, tragar es que es cubierto. Entonces si aquí está, digamos, la paloma, vamos a ver una imagen de paloma, ¿cómo son las palomas? Sí, supone que la paloma es así. Entonces aquí tiene un banco de peces de la dagá, es lo que se llamaría banco de peces. Que ¿Dagá o dag? dagá aparece al verso siguiente. Pero Dagar no es pez. Dagá ya deja de ser pez y vuelve a hacerse miriadas, comparada con un banco de peces. Entonces la paloma estuvo aquí rodeada y por eso se conecta con el Salmo 22. Vamos a leerlo, como ya se lo había señalado. El Salmo 22 usa un lenguaje muy similar. Vamos a leerlo. En el Salmo 22, versículo 16, por ejemplo. ¿Qué dice? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Bueno, ahora le hace el 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Exacto. Entonces a esa multitud de animales, sean toros, sean perros, sean otra cosa, se le llamó dagá. ¿Ya? La dagá. Abundantes como un banco de peces. ¿Me explico? Entonces cuando la paloma ya no Dice es... que preparó pez. Exactamente. ¿Y después qué? Y después fue dagá. O sea que primero vino el enemigo solo. Es como si un pez hubiera rodeado, un pez haya sido rodeado por una daga.
Es como si un pez hubiese traído a todos los demás. Vino primero un enemigo y después llamó a todos Es los correcto. secuaces para que Es correcto. O algo así, Venga, ¿no? venga. Así es, eso es lo correcto. Vino uno solo primero, pero luego trajo a toda su huésped. Su pandilla. Por eso es que te decía ahorita de que los rabinos llegaron a calcular que eran 300 millones de potestades, de entidades. Pero ¿Sabes? eso es incalculable, eso es. No, pero ellos tiran su matemática, su gematría y te dicen ese número, sea por exagerar, obviamente que no sea calculable, pero es como para hacerse una idea. ¿Ya? 300 millones atacando ahí. ¿Listo? ¿Ya? Imagínense usted estar rodeado de Yo he peces, visto en Discovery lo que es un banco de peces. un banco de pesos impresionante. De pirañas que las presentan. Claro, eso es impresionante. Muestran de arriba, es como un monstruo. Sí, sí, Así se va moviendo, mueve sí. todo. Todo va en la misma dirección. Entonces fíjense, la señal, entonces estamos hablando en Marcos de que él le dice, señal no le será dada sino la de Yoná. Y así como estuvo Yoná en las entrañas, porque es que no dice vientre, no dice vientre de estómago, ¿ya? Ese es otro punto. No dice vientre de estómago, porque estómago se dice beten, Ve ahí. dice Vete. meai, Meai. meei, ¿ya? Entrañas de. Las entrañas. Entonces no es el vientre, no es estómago, No es verde. claro, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Mehei es las entrañas, o sea, ya no está especificando que fue que se lo tragó y se lo fue para el estómago al pez. ¿Ya? Más allá. Es algo mucho más allá. Entonces, con estos elementos lingüísticos, estamos viendo de que este capítulo 2 de Yoná fue un pesher, hay que llamarlo así como se llama en hebreo, un pesher sobre Mashiach. Vemos la muerte y la resurrección de Mashiach ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ya Pero- ¿Ah? No, yo simplemente inquiero en la redacción. Pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Pero es que fíjense otra cosa, ahí no dice preparado. La redacción pareciera, o sea, es una fábula. Claro, pero ahí no dice preparado. Y como se conecta ya que, como estuvo en el vientre, entonces también la redacción es mala. Claro, porque no dice vientre tampoco. ¿Ya? Ahí el verbo que aparece es baimán. Baimán significa y midió. Y Midió. yo que Midió Hashem. Midió al gran pez. ¿Ya? O sea que ya lo tenía visto. ¿Ya? Lo tenía calculado. Lo tenía estimado. Sabía que iba a pasar eso. Pero no es que él lo haya puesto. ¿Me explico? Esa es otra cosa que hay que aclarar. Ahí aparece el verbo de la raíz maná, que es medir. Baiman Hashem. Y Hashem midió al gran pez. Pero no es que lo haya mandado a que se tragara a Jonás. ¿Me explico? Sino que ya Hashem lo estimó, lo calculó. O sea, ya sé qué es lo que se trae. Y ese pez, ese gran pez, el pez gordo, se trajo a la Dagá. ¿Me explico? Su manada. Se trajo a su banco completo. ¿Está clara la figura? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a regresar a o Marcos. sea que dicho de otra manera, el discurso predicador o evangelístico Ajá, de que en efecto eso ocurrió, ajá. no ocurrió. Claro, no. Pues nosotros todos estudiamos, sabemos de que eso es parte, si lo analizamos como el contexto de la literatura hebrea de ese momento. Claro. El asunto es saber discernir y descubrir cómo lo empalma con lo que dice Marcos, Lucas. Por eso, porque el mismo Mashiach el que lo está diciendo. El mismo lo está diciendo, está No, diciendo a qué se vamos refiere. buscando los conectores. Ay, la señal del pez, pero es que ya no hubo Por eso, ninguna señal del no, pez. lo que pasa es que sí, o sea, Ah, Sí, no, no, porque no, no. acá dice que se lo tragó el O sea, pez. ojo, sí, lo que pasa es que él está citando el hecho de que no haya ocurrido históricamente, Historia, exacto. no quiere decirle que no sea una señal. Ese es el punto, no ocurrió históricamente ya. Claro. Es una profecía de. Obvio. Pero aquella profecía, yo soy la profecía aquella. Claro, Ese es el punto. eso es lo que está diciendo. Ya. Exacto. Ahora, en el contexto histórico, ubicándome en ese contexto, Ya todo el mundo sabía.
Ya, por eso es que él se los dice. Porque como yo le estoy diciendo ahora, ya, él sabía, ya la gente sabía que eso era, o por lo menos tenía la duda, de que la paloma no era el profeta, sino la paloma era Israel. ¿Ya? La paloma era Israel, no el Mesías. No, o sea, era posible ver al Mesías allí porque sabemos que Mashiach era Israel. Pero inicialmente el entendimiento de los maestros judíos era Israel. ¿Ya? O sea que Israel iba a ser rodeada de Dagan. Es correcto. Pero entonces pierde sentido cuando tú la rodeas en el Salmo 22 rodeada de toros. Claro, porque es que yo lo que estoy mostrando es que no era Israel la nación, es como Isaías 53. Isaías 53 hasta el día de hoy los rabinos dicen que es la nación de Israel, pero nosotros sabemos que es Mashiach. ¿Me explico? Entonces, en ese momento ellos decían que era Israel que iba a ser rodeado de gente, vaya y venga. Pero hoy la revelación del Evangelio es la que nos dice, no, más que la nación, es particularmente Mashiach. Entonces tenemos dos contextos. Uno, de la literatura rabínica, como muchos de ellos entendían que la paloma, Jonás era Jonás, sino era Israel. Israel va a ser rodeada por miriades, por toros, por un Dagan. Hoy con el sol que se le da a Pablo, se entiende que la paloma no era Israel como nación, sino Mashiach. Más que ser la nación, era eso sí, ya terminando más ilustración. Entonces, ahí donde se cumple Claro, porque recuerda algo también, si el Hijo del Hombre, como dijo, le hicieron lo que le hicieron, que se espera de él. Es correcto. Ya, Entonces, no descarta a Israel, pero primeramente es él. Claro, Pero la literatura en sí misma venía y es por causa dirigida hacia la Israel. nación, claro. Ese y todos los ejemplos van dirigidos a las dos tribus más que todo en principio, Sí, como remanentes que quedaron de esa tierra. Correcto, sí, exacto. A la tribu, a la casa de David. A la casa de David. Exacto. Y así lo entienden hasta hoy. Pero como te estoy diciendo, entonces ya habiéndose abierto esa puerta interpretativa de que no se asumiera que era el profeta, sino que otra cosa, todo el mundo coincidía, eso es un pesher, eso no es literal, eso es un pesher. exacto, lo que pasa es que no nos quedemos como otras más profecías en la Biblia. Okay. Como decías tú ahorita, el eunuco preguntó, bueno, ¿de quién habla? ¿Del profeta o de otro? O sea, Correcto. nunca la profecía estaba apuntando a quien hablaba. Correcto. ¿Ya me entiendes? Sino a otro. De otro. De otro. Claro, Entonces no podemos quedarnos porque entonces quedaría eso en la historia. Es correcto. Jonás sería prácticamente un relato histórico, un hecho histórico. Correcto. ¿Ya me entiendes? Que no va a ocurrir más. Que lo ocurrió fue a él. Claro. Y en ese punto la historia y no más. Pero Claro. resulta que Jesús lo está trayendo y lo está aplicando a sí mismo. Aprovechando, repito, el contexto histórico que ya sabía, al menos el promedio de los maestros de Israel, sabían que eso era un pesher y que al menos le apuntaban a que era Israel como nación. Que se quedaron a mitad de camino y no pudieron ver que era específicamente Mashiach, ya otra cosa. Eso es el aporte que hace el Evangelio. O sea que el Evangelio nos está avalando la existencia de un pesher y nos está diciendo además a quién se refiere. Bueno, y el resto del relato del libro como Nínive entonces. Eso dicen, todo eso como repito, dicen que todo el libro es un pesher. Todo el libro es un pecho. Sí, eso dice una postura. La otra postura dice de que solo el capítulo 2 es un pesher y que el resto sí pasó. ¿Ya? Esas son las dos posturas rabínicas, pero tengo un texto que son de más de 10 hojas que se dedican a la discusión, pero de alta gama, ¿ya? Citando midrash y cosas antiguas. Y dice, no, rabino fulano tal decía que esto era así, pero este dice que era tal. La discusión como que no tiene término allí, pero pues de momento nos interesa tener la certeza de qué es lo que significa ese pasaje tan correcto. Y al resto pues si Nínive es otra cosa también, digamos pesher, no sabemos. De pronto Nínive estaba haciendo parábola de Israel, ¿me explico? Que de pronto Israel no se quería arrepentir ante la predicación de los profetas y así sucesivamente. De pronto Nínive viene a ser parábola sobre Israel, ¿me explico? Mientras que Jonás la paloma era Mashiach, que iba a ser tragada por una gran cantidad de potestades, ¿verdad? Es decir, asediadas. Es que queda algo raro que toda la nación se convirtió
como está diciendo ahí en el relato, pero no se ve en ninguna parte de la historia. Sí, no hay más nada que se hable sobre Nínive. O sea, lo que dice que es Sí, volverse al Dios de Israel, pues habría mencionado alguna remanente allá. Y lo otro curioso es que, repito, Jonás es un libro ahistórico, o sea, no se sabe de cuándo pasó eso. No se menciona ni fecha, ni años, ni nada. Vino palabra de Hashem a Jonás. Aparece el libro ahí en medio de la historia y no se sabe cuándo pasó eso. El Eterno utilizó a Jonás Listo. para hacer el paralelo. Entonces, como repito, los rabinos, muchos consideraron que todo el libro era un mashal, ¿ya? Un campesher, y otros decían un poco más cauteloso, no, hombre, si pueda que haya pasado algo de verdad, pero lo otro no. En eso coincidían. Así que la discusión estaba allí. Lo importante es que hoy sabemos que nuestro Mashiach nos reveló el significado último de ese pasaje, por lo menos de ese pasaje. Así es. No, al menos, sí, por eso te repito, y ya no quedó un hecho puntual en la historia, sino que Aina tú vendió la historia misma y se aplica, se cumple. Claro. De hecho, hay otros que dicen que el libro de Job nunca pasó tampoco. También otro libro, ¿Ya? sí. Otro libro ahistórico. Como la de Amós. Bueno, pero al menos Amós sí se puede como ubicar en medio de los profetas, ¿verdad? Pero estos dos libros no relatan nada relacionado, no mencionan ni siquiera el reino de Israel ni nada. Son dos libros que están ahí como huérfanos de tiempo, ¿ya? Bueno, vamos a terminar ya con Marcos